la función de los senos paranasales, para qué sirve pues toda la función de la purificación, y ya la parte final, lo que es el intercambio gaseoso y pues quién está implicado dentro de esto. Los factores de riesgo que entonces tenemos que tener en cuenta son la parte de el tabaco, entonces personas que estén fumando, vapores y sustancias irritantes y gases, todo lo que es también personal de industria química, los farmacéuticas, también nosotros parte de estudiantes cuando vimos también toda la parte de laboratorio, combustibles de biomasa también, contaminantes del aire exterior, como lo vimos en la parte de epidemiología. También es importante toda la parte de la enfermedad de la tuberculosis porque también está implicado en este proceso, y el déficit de alfa-1 antripticina, que más adelante pues sí se les va a explicar. Síntomas comunes entonces de la EPOC, entonces tener en cuenta que esto va a tener entonces una falta de aire, una presión en el pecho, una disnea severa y progresiva, las sibilancias, una tos con frecuencia ya crónica y una expectoración o pues una producción de flemas. Entonces, más adelante igual se le va a explicar lo que es la sospecha diagnóstica, pero pues entonces tener en cuenta que la disnea es de manera progresiva y va a empeorar pues con el ejercicio y es una disnea persistente. La tos crónica entonces va a ser improductiva y intermitente pues también, y la producción crónica es puto. El antecedente de exposición de factores de riesgos, como lo vimos los anteriores de EPOC. En caso de sospecha, entonces pues vamos a hacer una evaluación de la espirometría que vamos a hacer en unas actividades. Hasta que alguna duda, muy rápido, muy lento. Sí, pues acá arriba está haciendo grabado, acá aparece. Entonces igual la cuestión es que pongan atención porque igual la exposición es un poco larga y igualmente toca ponerles atención hasta el ejercicio y después de eso. Hola, ¿me escuchan? Bueno, entonces, la historia clínica y natural de la enfermedad, entonces, del EPOC, puedes darle siguiente, por favor. Bueno, entonces, en la terapia epidemiológica tenemos que el huésped principal que, pues, produce el EPOC es los hombres mayores y las mujeres mayores, pues, en edad de 40 y 69 años. También la parte genética, que es el déficit de alfa-1 antitripsina, que como tal, pues para explicarles ya desde ahorita, para que lo tengan más claro, la antitripsina como tal es como una, es como una sustancia, no sé si se dice así, una sustancia que protege como tal el parénquima pulmonar. Es como, sí, como tal es un factor protector que protege la pared alveolar y no permite pues que se dé la destrucción del parénquima. Otros factores, se encuentran también otros factores genéticos en el EPOC, y la ocupación de la persona, como le explicaba Carolina, pues depende de aquellos pues trabajadores que tengan como trabajo estar, no sé, con sustancias nocivas o en industrias, o que tengan así como sustancias, no sé, sustancias químicas que le produzcan como tal ese proceso inflamatorio al paciente. El ambiente, pues, se da como tal en niveles socioeconómicos bajos, principalmente, también por lo que explicaba Luisa, por la cocinar con leña, también se da pues por la cultura y factores climáticos. Ya pues el agente pues es el consumo de tabaco, que es el que primordialmente afecta como tal a las personas con EPOC, la contaminación pues por las sustancias nocivas, por toda la polución y todo esto, agentes infecciosos como lo veíamos anteriormente, la tuberculosis, la exposición a agentes químicos y la exposición a humo de leña. Entonces, bueno, pues la fisiopatología
En este caso sí, en serio requiero mucho de su atención porque pues es un tema complejo, la verdad. Entonces, bueno, entonces la fisiopatología principalmente se da por una pérdida de la fuerza de la retracción pulmonar. La retracción pulmonar es como tal que el pulmón vuelva a su estado normal después de una expiración y una expiración, como no sea normal que nosotros respiremos normal. En el EPOC no se da por diferentes mecanismos que ya les voy a explicar más adelante. Entonces, esa pérdida de la retracción pulmonar produce una disminución del flujo gaseoso pulmonar, o sea que no se está dando el intercambio gaseoso adecuadamente. Eso está mediado por unos mecanismos patógenos, como son la inflamación, la fibrosis, la destrucción de la matriz proteica, la hipertrofia y la hipersecreción de moco y la constricción del músculo liso. Bueno, como bien les explicaba ayer la profe, el sistema respiratorio está modulado por el sistema autónomo. Entonces, el sistema autónomo es como tal que modula. Ay, Carolina, que se lo puedo volver un momentico. Bueno, entonces, como les decía, el sistema autónomo es como tal el que modula la respiración mediante el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Normalmente como tal, para para modular esa respiración, pues lo realiza mediante la vasoconstricción y la vasodilatación. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Cuando hay el sistema parasimpático produce broncoconstricción, pero lo da mediante la producción de sustancias, que es la acetilcolina. Entonces, lo que pasa en el EPOC es que hay un aumento exagerado de acetilcolina, o sea, allá en el sistema nervioso se comienza a producir alteradamente acetilcolina. Lo que pasa es que esta acetilcolina lo que hace a nivel del músculo o a nivel del sistema respiratorio es producir una broncoconstricción, que es ahí como lo está señalando Carolina, en el pulmón, como tal en el sistema pulmonar, hay unos receptores muscarínicos o colinérgicos, que son como los que se encargan de recibir esas señales que les produce el sistema parasimpático y simpático. Entonces, otra vez, entonces hay un aumento de la acetilcolina, lo que activa o sobreactiva exageradamente los receptores muscarínicos, que era lo que está señalado como en triangulitos en el dibujo. Entonces, eso aumenta el tono muscular y produce broncoconstricción, pero no es una broncoconstricción normal que nosotros, o sea, como que tenemos normalmente, sino que ya es muy exagerada. También porque el consumo exagerado pues, de tabaco hace que estos mecanismos se alteren y se exageren también adentro. Entonces, esa broncoconstricción produce como tal una disminución del flujo del aire. Piensen que, por ejemplo, una manguera es súper dura, no es elástica, y si una manguera, por ejemplo, tiene, o sea, por donde sale el agua, el espacio es muy reducido, no va a salir tanta agua, o sea, no va a salir tan rápidamente el agua, digo. Perdón. Eso mismo pasa como tal en los bronquios, en los bronquiolos. Si hay una disminución como esa luz del vaso, pues ya no va a salir igualmente el aire. Si me hago entender, todos han entendido hasta ahí o ha sido muy complejo. Listo, entonces, dale siguiente, por favor. Bueno, entonces, como tal, el EPOC se da bajo dos mecanismos fisiopatológicos, que es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La bronquitis crónica, así para explicarlo rápidamente, es una inflamación crónica con engrosamiento de la pared. Como lo ven en el dibujo, un bronquiolo normal, o sea, tiene la luz, o sea, la luz está normal, o sea, el vasito está, o sea, es elástico, puede pasar aire, está ancho. Cambio en la bronquitis, o sea, el vaso como que disminuye su luz y no hay paso de aire. Además de eso, hay una hipersecreción de moco, o sea, hay una hipersecreción y una hiperproducción de moco, lo que produce que, o sea, que se tapone ese flujo de aire. Pongan otra vez el ejemplo de la manguera.
O sea, si la manguera, tras del hecho que no tiene el espacio amplio para que pase el agua, piensen que se tapona como, no sé, con algo por dentro. Y pues cuando ustedes, o sea, cuando pasa el aire, pues se va a aumentar la presión dentro de ese bronquio y no va a poder seguir pasando agua y va a ser menos. Y si pasa agua, pues va a ser como goticas de agua. Así es igual en los bronquios, o sea, va a pasar menos aire y el aire se va a ir acumulando y acumulando ahí dentro de los pulmones. Y pues ya el enfisema pulmonar es como tal una dilatación anormal de los alveolos que se da por una destrucción que ya se los explico adelante. Y adelante. No, atrás, digo, atrás. Ahí. Bueno, entonces como tal, para explicarles la fisiopatología del enfisema, entonces, primero tenemos que tener muy claro qué son las proteasas y las antiproteasas, ¿sí? Las proteasas son como tal sustancias que se encargan de destruir proteínas, son las encargadas de como tal de degradar proteínas, que estas degradan proteínas como un mecanismo de defensa normal del cuerpo para eliminar productos de desecho y todo esto. Esto como tal, estas proteasas y antiproteasas tienen que estar en equilibrio. Nosotros que no tenemos EPOC y no tenemos ninguna alteración a nivel respiratorio, estas proteasas y antiproteasas están equilibradas, ¿sí? Por eso, o sea, las proteasas se encargan de degradar como tal las proteínas y el parénquima pulmonar, las paredes alveolares, en caso de, para como tal, como para limpiar. Y las antiproteasas son las que nos protegen o las que inhiben esas proteasas, como dicen, no, ya, pare de limpiar y ya no haga más. Entonces esas antiproteasas son como tal las que las protegen o nos protegen el parénquima pulmonar. Lo que pasa en el EPOC es que hay un desequilibrio de estas dos enzimas, de las proteasas y las antiproteasas. Cuando, como lo podemos ver ahí en el vaso, ahí, cuando hay una exposición a sustancias nocivas o partículas nocivas, como es el humo de tabaco, como son el humo de la leña, y bueno, la polución y todo esto, se va a activar una respuesta inmune, ¿sí? Bueno, una respuesta inflamatoria, digo, que está mediada por macrófagos y neutrófilos, en especial por neutrófilos. Si ven que los neutrófilos son esos que están ahí como moraditos y que ahí adentro hay como unos granulitos. Esos granulitos que están dentro de los neutrófilos secretan como tal proteasas, ¿sí? O sea, una de las proteasas que son las que más se utiliza en el caso del EPOC son las elastasas. ¿Hasta ahí está todo claro o está un poco confundido o muy rápido?